El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías tú que la iglesia es una larga cadena de discipulado cristiano donde cada generación de creyentes acepta la responsabilidad de formar nuevas generaciones de creyentes? Y este proceso solo funciona adecuadamente si personas maduras en la fe aceptan esta responsabilidad de servir como mentores o mentoras de quienes apenas comienzan a dar sus primeros pasos en la fe de Jesucristo. La misión de la iglesia es invitar a la humanidad a entrar en una relación de amor y amistad con Dios cada vez más profunda por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 24, titulada Un llamado santo. Y estaremos utilizando, ¿verdad? Como texto bíblico el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y el texto áureo en el día de hoy se encuentra en el versículo 13 de Segunda de Timoteo capítulo 1 y lee de la siguiente manera: Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y en el día de hoy queremos presentar los siguientes objetivos. El primero, presentar un vivo ejemplo de lo que implica servir como mentor a otras personas. Número 2, recalcar la importancia que tiene el entusiasmo en el ministerio cristiano. Y número 3, afirmar el valor que tiene guardar la sana doctrina que ha sido depositada en nuestra generación. Y tenemos unos vocabularios para aprender. El primero es la fe. Y la fe la podemos definir como un don espiritual dado por Dios a todo aquel que busca la salvación en Cristo Jesús. Por medio de la fe es posible conocer el carácter, la voluntad y los propósitos de Dios según Él los ha revelado. Y su desarrollo se logra mediante la disciplina espiritual diaria, es decir, confiando plenamente en la gracia de Dios en todas las circunstancias de la vida. Y la fe es fundamental para lograr una experiencia cristiana abundante y rica. El segundo vocabulario es manifestar y es declarar, dar a conocer. Y cuando hablamos de gentiles, es una persona no judía o no hebrea en el Antiguo Testamento. En tiempos bíblicos, ser gentil no era simplemente un asunto de etnicidad, era también un asunto de afiliaciones políticas y territoriales, y frecuentemente de fe religiosa. Así que es bueno poder tener este conocimiento para poder entender mejor la clase en el día de hoy. Así que les invito a que busquen sus Biblias. ¿Qué les parece? En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 1, los versículos 3 al 14. Y voy a estar dando lectura a la versión Reina Valera del 95 que está impresa en nuestra revista El Discípulo. ¿Y qué les parece, verdad? Si comenzamos y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto.
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra y le pedimos al Señor que nos dirija a través de esta experiencia hermosa. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te pedimos que te glorifiques de manera poderosa. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Y te pedimos que te glorifiques a través de la misma. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Y te pedimos, Señor, que así te glorifiques de manera poderosa. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, tenemos que entender que hay tres documentos que son conocidos como las epístolas pastorales. Ahí tenemos a Primera de Timoteo, tenemos a Segunda de Timoteo y tenemos también a Tito. Y estas cartas, no cabe la menor duda que fueron escritas por el apóstol Pablo a estos dos jóvenes, a estos dos hijos espirituales de él, Timoteo y Tito, que eran unos líderes cristianos en aquella región donde se estaba esparciendo el evangelio. Interesantemente, estos dos muchachos son líderes cristianos de una tercera generación. Y tanto Timoteo como Tito, la historia nos cuenta, ¿verdad? Y la tradición cristiana nos cuenta que llegaron a ocuparon unos lugares muy altos. Ambos lograron ser obispos de la iglesia primitiva. Timoteo, pues, en esta área de Éfeso, y Tito en Creta, que es una isla que está ubicada en el mar Mediterráneo. Y estas epístolas pastorales se distinguen porque tienen unas enseñanzas sobre cómo estaba organizada la iglesia primitiva en aquel tiempo. Y vemos, ¿verdad? Que en ambas cartas, tanto en en las dos cartas de Timoteo y la carta de Tito, vemos que hay como un cierto catálogo, ¿verdad? De virtudes profesionales. En otras palabras, ¿verdad? Vemos que nos hablan acerca de cuáles son las cualidades que deben tener aquellas personas, ¿verdad?, que aspiran de alguna otra manera a tener diferentes ministerios dentro de la iglesia. En el texto hablan acerca de los obispos, hablan acerca de los diáconos, hablan acerca también de los ancianos. Y también estos documentos, ¿verdad?, nos presentan como una enseñanza, ¿verdad?, de lo que implica, de lo que simboliza uno poder ser mentor de otras personas. En este caso, Pablo era el mentor de estos dos jóvenes, ¿verdad?, de Timoteo y de Tito. Y me encanta mucho porque fíjense en que Pablo, en un momento cuando tuvo ese encuentro con el maestro, vemos que Pablo, en ese proceso de conversión al cristianismo, de aprendizaje, Pablo también tuvo un mentor. En el caso de Pablo, en aquel tiempo fue Bernabé. Y ahora Pablo se está convirtiendo en mentor de estos dos jóvenes, de Timoteo y de Tito. Pero en la segunda carta de Timoteo hay una distinción. Y es que vemos que esta carta contiene, vamos a decir, la última voluntad o las últimas instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo, porque está muy claro, Pablo, que estás muy cerca de enfrentar la muerte. Todos sabemos, ¿verdad?, que Pablo, en ese momento que estaba escribiendo esta carta, estaba preso y estaba solicitando al emperador romano un juicio, vamos a decirlo así. Estaba solicitando al último tribunal. En aquel tiempo el emperador romano era, vamos a decirlo así, el tribunal supremo de lo que es en nuestro tiempo. Así que Pablo estaba esperando ese tiempo y obviamente esperar esa vista frente al emperador pues tomaba años, y por eso es que vemos, ¿verdad?, que Pablo estuvo mucho tiempo encarcelado y ahí aprovechó a escribir esa última voluntad a Timoteo. Y esta lección que vamos a discutir en el día de hoy, ¿verdad?, tiene tres propósitos, ¿verdad?, que son principales. Y el primero es poder presentar un ejemplo vivo de lo que implica servir como mentor a otras personas. Y en segundo lugar, desea recalcar la importancia que tiene el entusiasmo, muy importante dentro del ministerio cristiano. Y en tercer lugar, busca afirmar esa importancia que tiene guardar
la sana doctrina. Esa sana doctrina que ha sido depositada en estas generaciones. Como explicamos al principio, esta tercera generación que era Timoteo y era Tito. Pero vamos a ir al texto bíblico y les invito a que busquen 2 de Timoteo y nos acompañen en este primer capítulo, estos versículos 13 al 14. Miren, las cartas, tanto Timoteo como Tito, usted va a encontrar que siempre inician, específicamente las cartas de Pablo, inician como con un saludo. Es una gratitud. Y vemos entonces que Pablo se está dirigiendo a Timoteo en esta carta, ¿verdad? Y lo dirige, miren, con un toque paternal. Vemos que le llama mi hijo amado, ¿ve? Y Pablo lo veía a Timoteo como un hijo. Y esto es hermoso, ¿verdad? Y lo primero que le desea en ese saludo inicial de una carta es que se goce de gracia, esperanza y paz. Gracia, esperanza y paz. Sabemos que Pablo está escribiendo sus últimas voluntades. Él sabe que esto posiblemente sea una de las últimas cartas que le esté escribiendo a Timoteo. Pero también sabe que Timoteo está pasando por un momento difícil, porque su mentor está preso y está a punto de ser muerto, ¿no? Así que Timoteo debe estar atravesando una situación difícil. Su mentor ya no está con él y posiblemente no vaya a estar y no lo vea personalmente. Así que me imagino que Timoteo debe haber estado en un momento donde se sentía triste, se sentía sin esperanza. Pero entonces vemos que Pablo comienza la carta con este saludo y le deja saber que tenga gracia, que tenga esperanza y que tenga paz. Y esto, los versículos siguientes, los versículos 3 y 4, Pablo comienza a celebrar y da gracias, ¿verdad?, por las virtudes de Timoteo, pero también de la iglesia, ¿verdad?, a quien él también está dirigiendo esta carta. Bien importante que ustedes sepan, mis queridos hermanos, que la manera en que se tramitaban estas cartas es que Pablo escribía las cartas o se las escribían, las enviaban a las iglesias. Una vez llegaban a las iglesias eran leídas. Así que no es que había una carta como tal en sus manos para cada persona, como quizá en el día de hoy que podemos sacar copia y cada cual tiene copia de una carta o del mismo texto bíblico. No, en aquel tiempo las personas escuchaban esa carta, porque no todos sabían leer, que esa otra realidad que había en ese momento. Así que estas cartas que está escribiendo Pablo son cartas que son leídas en las congregaciones. Así que toda esta carta, cuando usted la comienza a leer, sepa que es una carta que se lee en una comunidad cristiana. Y vemos entonces que Pablo, ¿verdad?, comienza a dar gracias a Dios por Timoteo. Así que vemos que Pablo está afirmando a Timoteo a través de esta carta en frente de la comunidad cristiana que estaba allí. Y fíjense que comienza diciendo: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Así que Pablo le deja saber a Timoteo y le deja saber también a esta comunidad que está constantemente orando por sus líderes. Está ahí Pablo orando. Y más allá de eso, Pablo dice que recuerda las lágrimas que Timoteo ha derramado por él. Como les explicamos, ¿verdad? Pablo entendía y sabía que Timoteo no se encontraba muy bien, que Timoteo estaba triste porque estaba viendo a su maestro sufrir. Y esto, mis queridos hermanos, pues Pablo estaba muy consciente. Como les dije, Pablo estaba encarcelado, estaba en Roma, había sido detenido en Jerusalén. La acusación que tenía es que estaba metiendo personas no judías, o sea, gentiles, dentro del templo, donde pues solamente allí podían entrar los judíos. Aquellos que eran de origen judío, cuando hablamos de etnicidad. Y pues lo acusaron de esto y lo que sucedió fue que se arrestó y fue llevado entonces al tribunal romano. Y mis queridos hermanos, también a esto le podemos añadir, cuando usted lee, que pues, Pablo fue acusado falsamente y fue acusado falsamente de que había violado esta ley. Así que fíjense en que Pablo sufrió mucho, fue acusado falsamente, se levantó injuria en contra de él. Nosotros conocemos esa historia de Pablo, que fue una historia hermosa, pero a la misma vez es una historia donde podemos afirmar que Pablo fue un hombre y un siervo del Señor que se mantuvo fiel hasta el final. Así que
vemos que Pablo se encuentra en este momento esperando un juicio frente al César. Así que el emperador estaba allí atendiendo este caso y Pablo sabía que prontamente su día llegaría y que, aunque salió ileso, si podemos decir así, de la primera vista que tuvo, estaba muy claro que después de esta primera audiencia, cuando se celebrara esta segunda audiencia, él sabía que iba a ser la última. Así que esto es importante, ¿verdad?, que lo tengamos en mente, porque es en este contexto en el cual Pablo está escribiendo. Mire, esto no es otra cosa que la última voluntad de Pablo. Está escribiendo. Y como sabe que es la última, está muy consciente que lo que tiene que escribirle a este joven es sumamente importante. Así que vemos que en el versículo 5 Pablo comienza celebrando la vida de Timoteo y hace una afirmación hermosa acerca de sus madres, ¿verdad? Y de su abuela, de Loida y de Eunice, ¿verdad? Que eran su abuela y su mamá, y eran quienes habían encaminado a Timoteo en la fe. Y sabemos, ¿verdad?, que esto es bien importante porque fíjense, en este versículo 5 hay una afirmación que me encanta, porque dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y cuando hablamos de una fe no fingida, estamos hablando de una fe que es real. O sea que Timoteo lo que había aprendido no era un evangelio llano, era un evangelio profundo. Conocía lo que implicaba servir al Señor. Y esto se lo debe gracias a Loida y a Eunice, a su mamá y a su abuela, que eran judías. Es bien importante detallar, ¿verdad?, que se reconocía que una persona es judía si nace de una madre judía. En el caso de Timoteo, su papá era griego, ¿verdad? Y que aunque nunca se menciona, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, que podamos dejar esto claro, porque la etnicidad se transmitía por medio de la línea materna. Así que se reconocía que Timoteo era judío porque su madre era judía. Y eso es importante. Los versículos 6 y 7 vemos que Pablo comienza aconsejando a Timoteo y le dice que avive el don de Dios que recibió por medio de la imposición de sus manos. Miren, este acto, que puede parecer un acto sencillo, era un acto donde la persona a la cual se imponían estas manos era como un tipo de ordenación. Se le consideraba como un ministro. O sea que cuando Pablo impuso sus manos sobre Timoteo, en otras palabras, lo que estaba haciendo era que estaba ordenándolo al santo ministerio cristiano. Así que queda claro que fue Pablo quien comisionó a Timoteo como ministro. Y ante esta partida de Pablo, le está recordando que Dios le ha dado a él unas cualidades necesarias para ejercer este ministerio con mucha valentía. Y vemos esta afirmación, ¿verdad?, que Dios le había dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vayamos a los versículos 8 y 10. Y vemos entonces que Pablo aquí les está informando a Timoteo que no tenga miedo de hablar de Cristo ni de referirse a él como su mentor, porque tanto Pablo como Cristo fueron mártires del Imperio Romano. Y Timoteo, ¿verdad?, debe saber que el ministerio al cual él está siendo llamado, el cual ha sido ordenado, como lo acabamos de explicar, implica que hay cierto grado de sufrimiento. Y él debe estar dispuesto a poder participar de estas aflicciones por el Evangelio. Sí, mis queridos hermanos, porque el Evangelio no es color de rosas. El Evangelio tiene su dinámica. No todo va a salir bien. Hay situaciones que se presentan que son difíciles y hay que enfrentarlas con valentía. Y el Señor nos ha dado este espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y eso lo que nos deja saber a nosotros es que es su espíritu el que nos acompaña a través de todo llamado nuestro. Vemos entonces que estos versículos celebran de alguna u otra manera la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden, ¿verdad?, que la sana doctrina que nosotros afirmamos, esto es lo que se trabaja. La obra de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Interesantemente, cuando Pablo le está escribiendo esto a Timoteo, como les dije, él está muy consciente que su vida está en peligro. Pero está en peligro, mis queridos hermanos, de una muerte. Y es una muerte difícil que tendrá que enfrentar. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo está exaltando la obra de Dios por medio de Jesucristo. Miren, y la realidad es que nuestro evangelio lo que afirma es que Dios salva a la humanidad por su gracia. Todos nosotros hemos sido pecadores y su gracia es la que nos ha salvado. Y esa salvación, mis queridos hermanos, que fue prometida desde tiempos antiguos, ahora se está haciendo realidad a través de Jesucristo, a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección. Por eso es que Pablo está muy tranquilo en este aspecto, porque aunque su cuerpo fallezca, su Salvador, Jesucristo, venció la muerte. Por lo tanto, esto no significa un adiós de Pablo a Timoteo, sino un hasta luego, porque Pablo está muy consciente de que hay vida en nuestro Señor. Y que y tan pronto su cuerpo fallezca, su espíritu estará en la presencia del Señor. Así que Pablo, vemos en estos versículos finales de la clase que les recuerda a Timoteo que es su ministerio, ¿verdad? Que sabemos que fue muy fructífero, tuvo también grandes sufrimientos. Sin embargo, le dice que no se avergüenza de haber sufrido por Jesucristo. Y el trabajo en el Señor se ha convertido, como dice el texto, en un depósito de enseñanza, ¿verdad? Y esas enseñanzas deben ser transmitidas a nuevas generaciones de creyentes. Así que Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo que así como él fue su mentor, que él también, Timoteo, en un futuro sea el mentor de otras personas para que puedan él comunicar esas enseñanzas y que siga comunicando el mensaje del evangelio, ese depósito de la fe en otras personas que debe, tener continuidad. Y pienso que esto es algo que recibimos a través de Pablo a Timoteo, pero hoy usted y yo fuimos de alguna otra manera bendecidos por algún hombre o una mujer del Señor que nos enseñó en el camino. Y posiblemente algunas de esas personas aún estén con vida y nos acompañen, pero también puede ser que algunas de esas personas ya no nos acompañen. Por lo tanto, pienso que es importante que ese depósito del evangelio nosotros lo podamos hacer y que podamos tener personas que podamos nosotros compartir la palabra, que sirvan estas personas como personas que usted recoge debajo de sus alas como su mentor y que les acompañe y que le habla acerca de la fe y que pueda usted, acompañarlos en las diferentes situaciones de vida. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si terminamos esto con una oración y le damos gracias al Señor por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Gracias te damos, Señor, por tu amor, por el sacrificio que hiciste por nosotros y también por aquellas personas que de alguna u otra manera sirvieron como nuestros mentores y nuestras mentoras. Gracias, Señor, por ese servicio ministerial de ellos que fue sacrificado, pero que también nos enseñó tanto. Y te pedimos que nos ayudes a nosotros a perseverar en la fe, de manera que podamos nosotros servir como mentores a los demás. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.